Seguimos con la parte 3 del complemento de la práctica 14, de la clase 14, donde estamos hablando de la Tierra como sistema rotante respecto de un sistema inercial en el espacio. Las fuerzas ficticias sobre sistemas rotantes son la centrífuga y la de Coriolis. Ya trabajamos un ejemplo con la centrífuga. Creo que vale la pena repasar en general que la expresión que da la fuerza centrífuga, termina dando un vector que apunta perpendicular al eje de rotación de la Tierra y apuntando hacia afuera. En el hemisferio norte, el dibujo nos dice que este vector tiene una componente en lo que se llamaría vertical del lugar y una componente en lo que se llamaría dirección sur del lugar. El mismo dibujo hecho en el hemisferio sur, con el vector apuntando para afuera, nos daría una componente vertical y una componente norte. En este dibujo, algo hacia la derecha en el hemisferio sur tiene proyección sobre la dirección norte-sur en el sentido norte. ¿Okay? Entonces, sin hacer más cuentas, o porque ya hicimos las cuentas, podemos hacer esta afirmación, que es más fácil siempre viajar hacia el ecuador. La fuerza centrífuga, si estamos en el hemisferio sur, tiene una componente hacia el norte, nos arrastra hacia el norte. Y digamos, si un vehículo en el hemisferio sur viaja hacia el norte, debe consumir menos combustible que si viaja hacia el sur, porque la fuerza centrífuga lo ayuda a avanzar. Y si va hacia el sur, lo frenaría. O mejor dicho, el efecto para el sistema no inercial en el cual estamos parados es la fuerza centrífuga en el hemisferio sur ayuda a moverse hacia el norte. Si estamos en el hemisferio norte, recién lo veíamos en el dibujo, la fuerza ficticia centrífuga tiene una componente hacia el sur. Eso, que es la fuerza centrífuga, está asociado a la posición de la partícula en la Tierra, por la fórmula que tiene, omega por R. La otra fuerza que no trabajamos todavía es la fuerza de Coriolis y se puede apreciar en este ejemplo, que le puse el título de "No es trivial viajar derecho en la Tierra". Consideremos que, decías que se levantó la cuarentena y podemos viajar, ojalá sea pronto, y supongamos que estamos en algún lugar del hemisferio sur, con una latitud geográfica θ sub s, y que queremos viajar hacia el norte, con cierta velocidad constante en módulo, y la velocidad medida respecto del suelo. Entonces, en un dibujo de la Tierra completa, veremos para dónde apunta la velocidad cuando viajamos hacia el norte. Y la fuerza de Coriolis, que es menos 2 veces la masa de la partícula, por la velocidad angular, producto vectorial, por la velocidad de la partícula respecto de Tierra, veremos para dónde apunta. Y lo que vamos a ver es que nos tira de costado. Necesitaríamos, para ir al norte, alguna fuerza en la dirección este-oeste que nos corrija la fuerza de Coriolis. ¿Sí? Vamos a hacer las cuentas. Como observadores no inerciales, dado que el vehículo tiene velocidad constante, le vamos a observar aceleración cero. Y si la aceleración es cero, nos corresponde plantear suma de fuerzas reales más fuerzas ficticias igual a cero. A masa por aceleración, pista de tierra, que para velocidad constante es cero. El radio medido del centro de la Tierra como siempre, y la velocidad medida respecto de Tierra. En el hemisferio sur, ¿cómo son las fuerzas ficticias que actúan? La fuerza centrífuga apunta hacia afuera, tiene componente hacia el norte y componente vertical, o sea que ayuda a ir hacia el norte. Pero con la velocidad apuntando hacia el norte, que en este dibujo, digamos en perspectiva, lo dibujé así, en este eje Y. Si ponemos la Tierra un poco más girada, como para que nos quede bien de perfil, lo que sería dirección norte, en este punto en que estamos parados, es en esta línea, tangente a la circunferencia con que dibujo la Tierra, que llamamos Y positivo hacia el norte. Y esta fuerza de Coriolis, perdón que falte el 2 por todos lados, al girar el dibujo, acá está apuntando como para afuera de la hoja. ¿Okay?
este producto con signo menos apunta hacia afuera de la hoja. Entonces, vamos a mirar esto de plano, como miraremos una vista aérea. Una vista aérea sería pararse del lado del eje Z positivo y mirar el piso. Y tenemos, por cómo estamos trabajando, el eje Y apuntando hacia el norte y el eje X, que acá quedó en el dibujo anterior, apuntando hacia el este. Entonces, eso que está dibujado en el espacio, visto desde arriba en la superficie de la Tierra, son los típicos ejes X e Y, donde X apunta hacia el este y el eje Y apunta hacia el norte. Queremos mantener un movimiento con velocidad constante hacia el norte, velocidad constante es aceleración 0, entonces las fuerzas que vemos tienen que sumar 0, las reales y las ficticias. La fuerza centrífuga no tiene, bueno, no tiene componente del eje X, ¿ok? Está por construcción acá, por selección de los ejes, con componente Y y componente Z, pero no tiene componente X. Entonces, si dibujamos las componentes en el eje X, vamos a encontrar solamente la fuerza de Coriolis hacia el oeste, y necesitamos una fuerza real, una fuerza verdadera, que compense ese efecto para poder viajar derecho, para poder viajar sin aceleración y sin desviarnos hacia el oeste, como tiende a ser la fuerza de Coriolis. Perdón que falte el 2 por todos lados. En las fórmulas también. Ok, lo corrigen por favor. Ya lo voy a subir corregido. Entonces, para mantener la dirección de viaje derecho hacia el norte, es necesario que alguna fuerza real compense a la fuerza de Coriolis. Si estamos con el auto en una carretera, ya habremos hablado de que hay roce con el piso y que el roce es estático porque las ruedas se apoyan mientras giran. Y bueno, será la fuerza de roce la que hace este trabajo, hace esta fuerza, este tirón de costado para que el auto no se nos vaya hacia el oeste. La fuerza ficticia de Coriolis depende de la velocidad fuertemente. Si en lugar de viajar hacia el norte viajamos hacia el sur, B cambia de signo y la fuerza de Coriolis cambia de signo. Si viajara el vehículo hacia el sur, la fuerza de Coriolis apuntaría hacia el este. ¿Sí? Y así como podemos analizar distintas direcciones de la velocidad cuando estamos parados en el hemisferio sur, les recomiendo que prueben pararse en el hemisferio norte y hacer distintas direcciones de la velocidad y ver para dónde apunta la fuerza de Coriolis. Van a encontrar algo así. Sigamos con el hemisferio sur, porque estamos acá. Esta aplicación habla de la formación de remolinos en fluidos. El movimiento de un fluido es mucho más complicado que el de una sola partícula, es el movimiento de un conjunto de partículas. Se puede describir como una colección de partículas y cada una de las partículas siente su fuerza y tiene su aceleración, y además partículas cercanas tienen velocidades similares, cosa que el conjunto viaje hacia algún lado. Entonces pensemos en identificar una partícula del fluido y ver qué fuerza siente y entonces para dónde se acelera desde nuestro punto de vista de observador parado en tierra no inercial. Con las cuentas que estábamos haciendo recién, si estamos en el hemisferio sur, resulta que una partícula que viaja hacia el norte siente fuerza de Coriolis hacia el oeste. O sea, tiende a girar, si miramos el norte hacia arriba, tiende a girar hacia la izquierda. Si llega a alinearse en dirección oeste, ustedes verán que cuando viaja hacia el oeste siente una fuerza ficticia de Coriolis con componente hacia el sur. Horizontal en el sentido de plano horizontal. ¿Okay? Nuestro plano norte-sur, este-oeste es el plano horizontal donde estamos parados. La componente horizontal está hacia el sur. Y entonces algo que viaja hacia el oeste tiende a caerse. O sea, si le vemos norte para arriba, oeste para la izquierda, tender al sur es bajar. Y eventualmente la partícula va a terminar yendo hacia el sur, porque la fuerza de Coriolis la hace doblar. Si la partícula está yendo hacia el sur, la fuerza de Coriolis apunta hacia el este. Háganlo con cuidado y se convencen de que entonces siempre la fuerza de Coriolis está tendiendo a hacer rotar a la partícula en el mismo sentido de giro. Y si ya viaja hacia el este, la fuerza de Coriolis la va a empujar hacia el norte. Este patrón que estamos describiendo, esquemáticamente, justifica la formación de remolinos en fluidos.
remolinos o vórtices en líquidos y, por ejemplo, tornados o huracanes en movimiento de aire, de masa atmosférica. Tiene que haber alguna velocidad para que haya fuerza de Coriolis. En el caso de formación de tornados o de vientos, son las diferencias de centros de alta y baja presión las que hacen mover el aire de un lugar al otro, y mientras viaja siente fuerza de costado ficticia, pero la observamos porque estamos en sistema inercial, que la hace girar en forma de, bueno, siempre la hace girar así que forma remolinos. Y si hacen este análisis en el hemisferio norte, lo dejo de tarea, van a encontrar que cuando la partícula viaja hacia el norte, en lugar de doblarse hacia el oeste, dobla hacia este. Y cuando va hacia el este, dobla hacia el sur. Y cuando va hacia el sur, dobla hacia el oeste. Y entonces el remolino se arma con un sentido de giro distinto. Sería un sentido antihorario en el hemisferio sur y un sentido de giro horario en el hemisferio norte. Típica frase de para dónde giran remolinos según en qué hemisferio estamos.